Hola, ¿qué tal YouTubidentes? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de este subcurso de Linux desde cero. Vamos a continuación a entrar a trabajar con los procesos en Linux. Vamos a ver de manera introductoria cómo son los procesos en Linux, qué características tienen, para luego más adelante pues ir viendo con un poco más de detalle, comandos, situaciones que podemos utilizar para ver estos procesos. Entonces, ¿qué es un proceso en Linux? Pues un proceso en Linux es un proceso como en cualquier sistema operativo, es una instancia de un programa que se está ejecutando dentro de nuestro sistema operativo. Cuando yo abro un programa, un editor de texto, un correo electrónico, un proceso de backup, normalmente son programas que al final lo que hacen es que se instancian, es decir, se ejecuta una instancia dentro de ese entorno. Hay que tener en cuenta que Linux es multitarea y multiusuario, por lo tanto puede ejecutar múltiples procesos de forma simultánea dentro del mismo sistema operativo. Es decir, dentro de un servidor o una instalación de escritorio de Linux nos vamos a encontrar con un conjunto de procesos muy amplios que van a empezar desde los procesos más básicos del sistema relacionados con el kernel hasta ya los procesos de usuario final. Entonces cada proceso va a tener asignado normalmente una CPU, una parte del CPU, una parte de la memoria, va a tener un juego de instrucciones y todas las variables que necesite, y va a tener todo lo necesario para poder llevar a cabo su trabajo. Una cosa muy importante en Linux es que los procesos tienen una estructura jerárquica de padre-hijo. Es decir, que normalmente cuando estamos trabajando con un proceso, si necesitamos otro proceso adicional, se crea un hijo. Esto luego veremos que recibe el nombre de fork. Al final vamos a ver un poco cómo es esta estructura jerárquica. Y bueno, tenemos distintos estados de procesos en Linux normales. Los más habituales son los procesos que se ejecutan en modo normal. Tenemos procesos de tipo daemon, de background, que se estarán ejecutando en segundo plano. Estos generalmente son servicios del sistema. También tenemos los procesos zombie, que esto, aunque suene raro, no es nada raro. Esto aparece de vez en cuando en el sistema operativo y realmente su estado significa que aunque han sido eliminados, aunque han sido borrados, todavía existen trazas de ellos en la lista de procesos. Es decir, se visualizan ejecuciones de los mismos incluso cuando estos ya han sido detenidos. Es un poco complicado tratar de entender por qué se quedan estos procesos zombie corriendo en nuestro sistema operativo, pero ya eso es algo de muy ingeniería de software, tratar de ponernos a indagar sobre eso. Las propiedades que tiene un proceso en Linux son más o menos las mismas para todo sistema operativo. Un proceso tiene un PID, que es un número de proceso identificativo, un código único. Esto es un identificativo, un código que lo hace único durante todo su trabajo dentro del sistema. También tenemos otros datos como el usuario al que pertenece, el grupo, es decir, un poco los datos de propiedad de ese fichero. Un proceso siempre tiene el PPID, que es el proceso padre. Todo proceso en Linux, absolutamente todo, tiene que tener un proceso padre, excepto el proceso 1, que es el primero. Luego esto lo veremos. Y claro, todos los procesos en Linux tienen un contexto en donde están el espacio de dirección de las variables, el código, las asignaciones de memoria, etc. Esto sería, digamos, los datos básicos de ese proceso. Entonces, como les comentaba, todos los procesos en Linux tienen una estructura jerárquica, de modo que siempre tienen algún padre, salvo el proceso 1, que es el systemd, que también se llama init en algunos sistemas operativos. Y normalmente este proceso en los Linux de las distribuciones más actualizadas se llama systemd. Este es el primer proceso que arranca y desde el cual luego van a arrancar todos los demás. Esto es un ejemplo, más adelante vamos a ver ya esto más detallado con los procesos de kernel, pero aquí vemos que se arranca el systemd, que es el inicial, y luego tenemos otros procesos que luego se subdividen en otros procesos. Entonces, esto crea una estructura jerárquica de apertura de procesos. Este concepto en Linux se le denomina fork o forking, es decir, cuando un proceso padre tiene que crear un hijo,
automáticamente va a hacer una llamada fork que va a implicar también pasarle determinados datos como por ejemplo el usuario, el grupo, la pila y una serie de componentes que debe heredar el proceso hijo. Entonces, por ejemplo, nos imaginamos que esto es un shell, está bajando la shell y hacemos un ls para listar el contenido. Entonces la shell sería el proceso padre y el ls sería el proceso hijo. O sea que para que se ejecute el ls, la shell lanza un fork, como diciéndole al sistema, mira, voy a lanzar un proceso hijo que debes ejecutar. Entonces todo, absolutamente, dentro de los procesos que se ejecutan en Linux, se maneja con esta relación de proceso padre hacia proceso hijo. Más adelante vamos a ver ejemplos de todo esto que estamos detallando ahora. Y bien, entonces ya dentro de nuestro sistema operativo vamos a ver algunos de los comandos que nos permiten trabajar con los procesos. Entonces el comando más habitual que se suele utilizar es el comando ps, que significa Process Status. Este comando, si le damos aquí a Enter, podemos ver los procesos que se están ejecutando dentro de nuestra propia shell. Entonces podemos comprobar aquí que aparece la shell, el bash, y luego un proceso que se llama ps, que es el mismo proceso que ejecutamos aquí. Fíjense cómo Linux nos dice que para ver esta información aquí, él está ejecutando un proceso que se llama ps. Y miren aquí cómo nos dice, mira, ejecutaste una consulta con un proceso que se llama ps. Eso es lo que significa esta línea de acá, que está viendo este comando que ejecutamos aquí. Entonces, dentro de las propiedades o campos que nos visualiza el comando ps, tenemos el PID, aquí está. Todo proceso en Linux, como habíamos dicho, tiene un número de identificación, un Property Identification. Aquí están los de estos procesos. Entonces aquí está el TTI, que es el terminal desde el cual estamos trabajando, que es nuestra shell, y el tiempo de ejecución. Y luego está el comando propiamente dicho. Entonces, si quisiéramos un tipo más detallado de información, yo escribo ps espacio -f. ps-f nos da informaciones un poco más detalladas. Nos dice, aparte del PID, el PPID. Ese es el Process Parent ID, el proceso padre. Luego vemos aquí otra serie de datos que lo vamos a ver más adelante, y entonces aquí vemos claramente la relación que hay entre estos dos procesos. Es decir, el proceso ps-f tiene este PID, que este es su proceso identificador, y este es el proceso padre, el que lo ha generado. Como estuvimos hablando ahorita, todo proceso es hijo de un proceso superior hasta llegar al proceso primitivo, o hasta llegar al proceso primero, que es el systemd. Entonces aquí vemos que el proceso padre 1772 es la bash, y aquí está, proceso padre 1772. Aquí el proceso ps es hijo de ese proceso, por lo tanto aparece en el campo de Process Parent ID, y aquí está 1772. Entonces, una vez que ya hemos visto los comandos básicos de ps, vamos a verlo ahora en su forma más completa. Tenemos otra opción que es ps espacio -l. Cuando le damos a Enter vemos que nos da aún más datos de los procesos en Linux. Por ejemplo, en este caso podemos ver algunos campos adicionales como el flat, aquí está, que nos da un número de acuerdo al tipo de proceso. En la documentación tendríamos que ver a qué hacen referencia estos números, pero para hacernos una idea, por ejemplo, si aquí viéramos un 4, indicaría que el proceso se está ejecutando con un superusuario o con permisos superior. En este caso estamos viendo 0, porque lo que estamos usando es nuestro usuario final, no nuestro superusuario. Entonces aquí esta S significa estado, el state. Para que nos hagamos una idea, el estado de un proceso puede tener distintos caracteres. Aquí podemos ver, por ejemplo, que esta S significa que el proceso está suspendido y que es interrumpible. Es decir, está esperando que se complete algún evento. Y esta R de acá significa que está en ejecución. Por lo tanto, ¿cuál es el que está en ejecución? Nuestro comando ps, que es el que ejecutamos acá, con la opción -l, pero el proceso es ps.
Hay algunos otros valores que podríamos ver aquí en la S de state, de estado. Podríamos decir que si viéramos una Z, significa que es proceso zombie del que les hablé anteriormente. Aquí si pone por ejemplo una X es cuando matamos un proceso, que significa proceso muerto. Más adelante vamos a ver cómo hacer eso. Si hubiera una W, esto indica que es un proceso paginado, es decir, que no es válido para el kernel de Linux. Todo esto lo vamos a ir detallando más adelante y vamos a ir viendo estos estados que les estoy comentando. Por ahora, simplemente vemos que estos dos procesos, uno tiene el estado suspendido, que es S, y el otro tiene el estado running o en ejecución, que es el PS, que aquí fue donde lo ejecutamos. Entonces aquí están los otros detalles, el usuario al que pertenece, el PPID, el PID, el tiempo de CPU, la prioridad que tiene este de acá, que esta varía de acuerdo a cómo Linux lo administre, si es mayor, si es menor. Esta opción de acá, que es el nivel de prioridad que se le asigna al proceso. Aquí está la memoria y esto, como lo sabemos, ya es la terminal en que se está ejecutando. Como vemos, PS es uno de los comandos que más opciones tiene dentro de Linux. Digamos que yo quiero ver, por ejemplo, todos los procesos activos dentro de mi sistema Linux. Hay una opción que es escribiendo ps espacio -ef. Si yo le doy a Enter, aquí pues tengo un problema, y es que como hay tantos procesos corriendo en Linux, los lanza todos hacia abajo a medida que se van ejecutando. Entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Limpiamos nuestra terminal y aquí escribimos ps-ef, colocamos tubería less. Aquí le damos a Enter y, por si no recuerdan, este comando que acabamos de colocar es un comando que nos permite paginar la salida de datos que solicitamos, de manera que podemos irle dando página a página. Entonces aquí lo que vemos es varias cosas interesantes, y es que el PCEF es un formato de salida de datos en Linux. Más adelante vamos a ver otro más, ya que PS tiene una cantidad enorme de formatos para sacar campos de distintos tipos, pero colocando EF lo que le estamos diciendo es que nos traiga un full, es decir, todos los procesos del sistema, y que nos lo presente en forma de paginación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que nos los está trayendo colocando el UID, el PID y el PPID. Entonces aquí vemos algo muy interesante, y es que el PID, el proceso inicial, es el /s bin /init. Como estuvimos hablando ahorita, el proceso init o el systemd es el que arranca nuestro sistema dependiendo de nuestra versión. Al día de hoy prácticamente todos utilizan el systemd, y para verlo un poco más claramente, vamos a darle aquí a este botón de opciones, vamos a abrir ventana nueva, y aquí vamos a escribir ls-l y escribimos /s bin /init y le vamos a dar Enter. Entonces aquí podemos comprobar que el sbin /init es un enlace de los que hemos visto a lo largo del curso que está apuntando a systemd. Aquí lo vemos. Está un poco por compatibilidad para que siga siendo igual que versiones anteriores, pero el proceso init ahora se ha convertido en systemd. Voy a cerrar mi nueva ventana. Entonces podemos comprobar que el PID 1 y el 2, que este es un poco el init y este es el que gestiona los hilos, los threads del kernel, salen del proceso 0. Su proceso padre es el 0. Este proceso en realidad no existe, ya que es el arranque del sistema operativo, pero está etiquetado así como 0. Igualmente podemos comprobar entonces que a partir del proceso 1 o del proceso 2 se van lanzando los procesos iniciales. Prácticamente es igual en todos los Linux. Vemos que normalmente los procesos que tienen por acá como un corchete, estos son procesos internos del sistema. Entonces, mientras más vamos avanzando hacia adelante, podemos ver que todos estos procesos del sistema han sido arrancados por el PID 2. Aquí lo vemos. Como les dije, si están usando versiones anteriores a la más reciente de cualquier Linux, es muy probable que aquí les esté apareciendo en algunos casos el 1 como proceso padre, pero como depende del kernel y hay tantos desde que salieron las primeras versiones de Linux, pues pueden verlo distinto. Pero si seguimos hacia abajo, podemos ver que hay un montón de procesos internos que son arrancados por el proceso número 2, y luego vemos que ya los procesos del Linux propiamente dicho, el padre casi siempre es el proceso 1, el init.
Aquí los vemos. Esto es lanzado por todos los comandos que ejecutan el resto del sistema. Si seguimos viendo, vemos que hay un montón de procesos que descienden del init. Estos procesos son muy internos y son muy orientados a la administración de Linux. Pero con esto podemos ir conociendo la estructura de padre-hijo en los procesos de Linux. Es decir, que al final vamos confirmando la jerarquía de procesos en donde podemos identificar quién es el padre y quién es el hijo hasta llegar al proceso número 1. Y bien, eso va a ser todo por el momento en esta parte introductoria a los procesos en Linux. Esta es nuestra primera vista a este tema. De aquí en adelante vamos a ir trabajando con todos los temas relacionados a procesos. Así que nos vemos en una siguiente entrega. Gracias por su atención y hasta pronto.